La oración del Espíritu, introducción. No hay duda de que el tema más fascinante para un hijo de Dios es el de la oración, y también porque cualquier hijo de Dios tiene mayor interés y que es a la vez su mayor necesidad. Desde el comienzo de la manifestación de la Iglesia y a partir del invento de la imprenta, se han escrito millones de páginas y utilizado verdaderos ríos de tinta. Y un gran número de autores cristianos se han dedicado a plasmar en esas páginas sus pensamientos acerca de la oración. Sin embargo, es difícil encontrar en ese mar de palabras algunas que realmente ayuden a los creyentes a tener una oración genuina, que sea del agrado del Señor. A pesar de que el Señor Jesús en la Biblia registró muchas oraciones, que pueden servir de modelo no para repetirlas, sino para encontrarles la sustancia que Él ha querido plasmar en ellas, y no obstante que el Señor Jesús nos enseñó a orar, no hay actividad más equivocada y lejana a la realidad que la oración de los cristianos. Esto es cierto porque entre los cristianos no hay revelación ni visión, debido a que en las miles de iglesias que existen en la tierra, los feligreses no han sido enseñados a buscar en el Señor revelación de su palabra, sino que toman la Biblia de acuerdo con la letra, pero no se sumergen en el Señor para encontrar las revelaciones profundas que Él ha establecido en su palabra. Cualquier actividad de un hijo de Dios debe tener un punto de partida que es único, y fuera de él todo lo que se haga es perdido. Ese punto de partida es la revelación que se da en el espíritu humano del creyente, cuando éste se propone vivir en comunión con el Señor. Toda actividad que no tenga ese punto de partida es vacía. El Señor no la reconoce y el creyente nunca alcanzará ninguna meta. Antes de que el Señor nos enseñase a orar, corrigió dos errores que son comunes en la oración de los cristianos: la hipocresía y las vanas repeticiones. Estos dos errores los hemos abordado en los primeros capítulos del libro. En los capítulos subsiguientes hablamos de cuál es el tema que debemos tener en la oración, si en realidad tenemos el propósito de tener oraciones conforme al Espíritu y que sean agradables al Señor, con base en la oración modelo que Él les enseñó a sus discípulos después de que los orientó a evitar las oraciones de hipocresía y vanas repeticiones que son muy comunes entre los cristianos. El Señor en su misericordia nos ha llevado a tomar cada una de las frases contenidas en ese modelo de oración y nos ha revelado pormenores de cada palabra que profirió cuando enseñó a sus discípulos a orar. No podemos hacer lo que ha hecho el catolicismo del Padre Nuestro, repitiéndolo diariamente millones de veces, sin tener la más pequeña realidad de las maravillas que contiene esa oración modelo, y así convierten sus oraciones en una actitud ofensiva y burlesca para el Señor. Además, añaden un poco de rezos que contienen invocaciones a ídolos en la forma de vírgenes, santos y beatos. Esta es una forma muy eficaz que encontró Satanás para burlarse del Señor, llevando a los más de 1.000 millones de católicos, romanos y ortodoxos que hay en la tierra a tener un poco de rezos mentirosos, haciendo que sus feligreses crean que esa es la forma de oración que a Dios le agrada. Por el lado protestante, los correligionarios de los millones de grupos que hay en la tierra han hecho de la oración un estereotipo que está lejos de ser una oración que proviene del Espíritu mezclado con el Espíritu Santo y que en consecuencia se convierte en una oración propia de los gentiles, basada en repeticiones inútiles que Dios no puede soportar. En varios capítulos el Señor ha tenido la misericordia de mostrarnos cuál debe ser el tema central de la oración que a Él le agrada, que escucha y que responde con agrado. El tema central que Dios ha determinado para las oraciones de sus hijos es el establecimiento de su reino, el reino de Dios y el reino de los cielos en la tierra,
Y este reino puede ser establecido solamente si Dios encuentra en la tierra a algunos de sus hijos que hagan su voluntad, partiendo de obtener revelación y visión en sus corazones y permitiendo que Él haga realidad su palabra en el vivir de quienes lo amamos. Después el Señor ha querido mostrar al lector cómo es la oración que agrada al Padre y cuál es la oración que es según su voluntad, basados especialmente en el capítulo 18 de Génesis, en una experiencia sublime y preciosa que tuvo Abraham con el Señor, en la que nos muestra en el espíritu la preocupación que tuvo el amigo de Dios de agradar primero a Dios antes de buscar el suplir de sus necesidades personales. Es una experiencia tan valiosa para el vivir de un hijo de Dios que bien merece la pena buscar en el espíritu más revelación y más luz, las que el Señor sin duda otorgará a quienes las busquen. En los subsiguientes capítulos, el Señor nos ha llevado a considerar 3 oraciones especiales que encontramos en la Biblia, 2 de ellas proferidas por el apóstol Pablo y una tercera que salió directamente de la boca del Señor poco antes de pasar por la muerte. Oraciones que tienen un elevado número de detalles, mediante los cuales el Señor quiere revelarle al lector muchos secretos que están guardados en la Biblia y que caracterizan la oración genuina que complace y agrada al Señor. Inmediatamente el Señor ha de mostrarnos la más urgente necesidad que tenemos los hijos de Dios, como es la de orar. Nuestra vida de creyentes en el Señor Jesucristo debe ser una vida de constante y continua oración, pero una oración que se enfoque en el Espíritu, que sale del Señor mismo y que vuelve a Él como su oración. De esa manera evitaremos que nuestra oración sea carnal, emanada del viejo hombre, y que busque solamente complacer los caprichos y el morbo de quien ora. La base de esta necesidad la encontramos en una parábola que el Señor Jesús habló y que quedó registrada en Lucas 10. Las versiones españolas de la Biblia, que ponen títulos a los distintos pasajes de la misma, la han llamado, comillas, la parábola de la viuda y el juez injusto, sin darse cuenta de que el Señor mismo le dio un nombre a la parábola. Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, Lucas 18:1. No se trata de una romántica historia ocurrida entre una viuda pobre y un juez, sino que el Señor plantea aquí una de las más grandes necesidades que tenemos sus hijos, la de orar siempre y no desmayar. En el discurrir de la parábola hay un buen número de detalles que, al sernos descubiertos mediante revelación del Señor, lograremos alcanzar una vida de oración que ha de ser agradable a nuestro Dios. Al finalizar la parábola, el Señor plantea un interrogante que debe tocar nuestro corazón y buscar en Él que cuando venga, si estamos vivos, lo estemos esperando y no seamos inmersos en la indiferencia que hoy vive el mundo frente a Dios, y más doloroso aún, en esa indiferencia han caído los cristianos que se precian de amar al Señor y de seguirlo. Ese interrogante es: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. El Señor quiere inquietar el corazón del lector para que se pregunte si en verdad lo está siguiendo o está anonadado siguiendo a hombres que se creen los siervos ungidos de Dios, y la fe de una persona así deja de ser fe genuina para convertirse en idolatría. En los 2 capítulos que siguen, el Señor ha deseado que consideremos 4 oraciones modelos de las muchas que podemos encontrar en la Biblia, para que, basados en los principios que Él establece, podamos orar de acuerdo con la voluntad del Señor y nuestras oraciones sean como el incienso de Apocalipsis 5, 8 y capítulo 8, versículos 3 y 4, y asimismo lleguen al trono del Señor y Él tenga una base sólida para operar en la tierra y sus habitantes.
El Señor no podía menos que incluir en este libro un tema que es muy desatendido por los creyentes, como es el ayuno, y se han tomado varios capítulos para hablar con alguna profundidad. ¿Cómo es el verdadero ayuno que el Señor ha determinado en su iglesia? Finalmente, no era posible ignorar un tema muy controvertido entre los cristianos, como es el diezmo y las ofrendas, y hemos querido con el Señor y a la luz de su palabra dilucidar el tema con el cual ha sido engañado durante siglos todo el cristianismo. En los 3 últimos capítulos hay mucha luz sobre qué es la ofrenda, cuándo y cuánto se debe ofrendar. Como en los demás libros que el Señor nos ha mandado a escribir, hemos manuscrito los versículos en que están basadas cada una de las reflexiones sobre los temas, con el fin de facilitarle al lector el disfrute y la lectura de las riquezas que el Señor quiere suministrarle por medio de este libro. Los pasajes han sido tomados de múltiples versiones al español de la Biblia y ayudados por algunos interlineales griegos. Si se toma la revelación con la seriedad y disciplina que se debe, seguramente al final el lector habrá ganado realidad en su oración y descubrirá cómo andar en íntima comunión con su Señor, y aprenderá que las oraciones de un genuino hijo de Dios no son inventos ni divagaciones de su mente separada del Espíritu, sino que será el Señor quien pone sus cargas en el creyente y es Él mismo quien ora nuestras oraciones. Para que la lectura del libro sea de mucho provecho, recomendamos al lector que procure disfrutar y rumiar cada frase del libro, para que la revelación que el Señor ha plasmado en él se convierta en revelación tuya, y a partir de ella puedas ganar más revelación y más riquezas del Señor. Si lo lees con la intención de enriquecer tu cultura general, haciéndolo de manera rápida y sin buscar al Señor en estos escritos, tragarás entero como hacen los perros y los cerdos, y su lectura no te será de ningún provecho espiritual, solamente estará llenando tu mente, te convertirás en un creyente cabezón y tu crecimiento espiritual tendrá que esperar hasta la gran tribulación o hasta el milenio. Deseamos que puedas disfrutar las riquezas del Señor tanto o más de lo que nosotros hemos disfrutado.